Hola a todos, bienvenidos al desglose comercial en la UE. En el video de hoy, analizaremos dos operaciones y también te mostraré las respuestas del examen que te di ayer. Ahora, como todos sabemos, aprendimos sobre los perfiles del mercado y los niveles clave durante las últimas 2 semanas. Bien, te di un marco lógico para y te mostré cómo puedes mirar estos conceptos con una perspectiva lógica, pero no termina ahí. También hay que demostrarlo. ¿Cómo puedes aplicar estos conceptos en la vida real mercados? Y ahí es donde entran en juego estas averías. Verás cómo utilicé ese conocimiento para formar ideas comerciales y voy a mostrar. Te lo digo en estos desgloses, ese es el propósito principal de estos desgloses, ¿verdad? Ahora bien, estos dos conceptos no eran los únicos. Eso llevó a esta idea, pero ciertamente lo hicieron. Juega un papel muy importante en ello. Así que me aseguraré para explicar estos oficios basándose en estos conceptos. También me gustaría hablar de los otros, pero el enfoque predominante será en estos dos conceptos, ¿verdad? Ahora les mostraré cuál fue mi mayor logro, el proceso de pensamiento del marco temporal detrás de estos dos, comercio y cuáles fueron los factores que llevaron a esta idea del comercio. Así que vamos a entrar en el desglose. Ahora vamos a empezar con el diario marco de tiempo porque ahí fue donde encontré mi compra y determina mi liquidez extraída y luego las refiné a un marco de tiempo de 4 horas y enmarcó una idea comercial allí mismo. Ahora en el gráfico diario puedes verlo aquí mismo que tenemos estos mínimos iguales aquí y lo que hicimos fue sacar estos mínimos aquí con esta vela. Ahora, basándonos en las reglas del trading de rango, sepa que cuando se purga un lado del rango, nuestra liquidez extraída se convierte en el 50% opuesto del rango y eventualmente el extremo opuesto del rango hacia la derecha. Básicamente, así es como funciona el trading de rango en pocas palabras. Ahora, después de que se purgó un extremo del rango, lo que pasó aquí es que durante los siguientes 2 o 3 días cerramos por encima del vela que purgó la baja y básicamente la vela que había purgado el bajo quedó envuelta en lo correcto. Ahora, en base a la definición de un bloque de órdenes, lo cual os dije en el capítulo 2, cuando tal la vela se ve envuelta y se convierte en un bloque de orden válido para nosotros, ¿verdad? Ahora puedes ver aquí mismo que la semana o la vela semanal se abrió aquí mismo con esta brecha de apertura y el lunes encontramos este rango vela aquí justo encima de este bloque de orden que encontramos casi a la derecha. Ahora sabemos que nuestra liquidez extraída es mayor. ¿Cuál es este rango alto aquí mismo? Así que, basándonos en esa lógica y ese marco, potencialmente podemos utilizar la vela de este lunes como un CRT y combinarlo con este nivel clave aquí mismo en forma de bloque de orden y esperar a que se purgue durante el martes y entonces use este CRT alto como liquidez extraída para nosotros en los marcos de tiempo más bajos para el resto de la semana. Y puedes ver aquí mismo que es exactamente el precio que lo hizo purgar tan bajo. Este nivel clave, este bloque de órdenes, y luego, durante los 2 días siguientes, comenzó su viaje hacia el extremo opuesto del CRT, que es el extremo superior derecho del CRT del lunes. Dicho esto, pasemos a las 4 horas, marco de tiempo y ver cuál fue mi proceso de pensamiento allí. Entonces, en la 4ª hora, puedes ver aquí mismo que purgamos el CRT de este lunes el martes y luego inmediatamente se revirtió desde allí y cerró por encima y dentro del rango CRT. Ahora podrías haber cambiado esto por nuestro CRT en el marco temporal inferior también y podría haberlo explotado potencialmente, pero ese no es el tema de hoy. Ahora bien, lo que vamos a tratar en este video es la acción del precio del miércoles. Ahora permítanme primero poner los horarios de apertura y cierre, las velas diarias para que podamos ver con qué estamos tratando ahora. Así que puedes ver el lunes desde el rango CRT a la derecha. Puedes ver los horarios de apertura y cierre y luego, el martes, purgamos esa gama CRT baja, y cerró por dentro a la derecha y también probó un nivel clave el martes que es el factor principal para nosotros. Ahora el miércoles podemos esperar la acción del precio. Para sacar el extremo opuesto del CRT básicamente esperando que las velas del miércoles se apaguen. El extremo opuesto de la CRT, eso es lo esperaba el miércoles pero obviamente como todos sabemos,
Sabemos que no podemos tomar una entrada de inmediato, ¿verdad? Primero tenemos que posicionarnos frente a esa liquidez extraída con un CRT y como comerciante intradiario que CRT para nosotros estaría en el marco de tiempo de 4 horas. Ahora puedes ver aquí mismo que el miércoles vela abierta aquí y de inmediato. Entré en un perfil de rango con estas velas. Probablemente también puedas verlo en estas dos velas. Aquí son comparativamente más pequeñas que las otras velas de expansión, lo que claramente significa que en el marco temporal inferior el precio estaba dentro de un perfil de rango. Ahora también puedes ver esta acción del precio a la derecha. Aquí, estas velas consecutivas hacia abajo y las velas cerradas juntas purgaron el mínimo del CRT del lunes. El martes correcto y luego el precio cerró por encima. Estas velas en la acción del precio posterior a la derecha. Ahora también podemos usar estas velas juntas como un solo bloque de orden y usarlo como un nivel clave. Ahora la versión refinada de este bloque de órdenes sería esta vela aquí mismo porque esta fue exactamente la vela que purgó el mínimo, pero basándonos en un marco lógico donde podamos. Observa que estas velas consecutivas cierran hacia abajo. Juntos superaron el mínimo del CRT del lunes y luego el precio cerró por encima de ellos justo. Por lo tanto, esta acción del precio aquí también se puede utilizar como un nivel clave. Ahora bien, la idea y la lógica detrás del nivel clave no son basado en patrón o cualquier cosa correcta y principal razón por la que utilizamos dicha acción del precio como niveles clave, y luego los hemos nombrado a todos de forma diferente. Los nombres se deben a que dicha acción del precio ha llevado a eliminar la generación de liquidez. Liquidez o llenado de liquidez correcto y eso es exactamente por qué el precio utiliza tal acción del precio para referencia futura y probarlo y expandirlo desde ahí está. Y eso es lo que llamamos niveles clave. Cualquier acción del precio que haya llevado a la toma de una liquidez generadora de liquidez o el relleno de liquidez siempre se utilizará para referencia futura y solo por el bien de simplicidad. Llamamos a esta acción del precio niveles clave, y a todos ellos les hemos puesto nombres diferentes. Por ejemplo, si tomas un bloque de orden es básicamente velas que se ha sacado liquidez, lo que significa que tiene una narrativa adecuada detrás. Esta vela de aquí ha quitado liquidez, para que podamos usarlo como referencia futura y el precio se puede utilizar como referencia futura para encontrar soporte y luego expandirse desde allí. De manera similar, si tomamos el ejemplo de un disyuntor bloque, entonces un bloque disyuntor es básicamente el altos que han sacado lo bajo, es decir, ha sacado liquidez por lo que nuevamente el precio podría potencialmente usar ese alto como referencia futura para que el precio encuentre soporte y se expanda y a ese nivel alto lo llamamos un bloque rompedor. Incluso cuando se trata de un FVG es simplemente, básicamente, una diferencia de precios entre precios consecutivos, velas, lo que significa que han generado liquidez en el marco de tiempo inferior y nuevamente como dije antes que el precio puede usar esa acción del precio para futuras referencias y luego sopa de tortuga, que FVG y precio y encontrar soporte allí correcto. Esa es básicamente la idea y la lógica detrás. Niveles clave y por qué son tan importantes. Bueno, ya basta de eso. Vayamos al desglose. Entonces, puedes ver que este es el nivel clave del marco temporal alto para nosotros. Y también aquí en este precio condensado. Acción aquí mismo puedes ver que las velas cerraron por encima del nivel clave sin probándolo, lo que significa que han generado liquidez y podemos usarlos como CRT porque han generado liquidez por encima de un nivel clave. Ahora vayamos al periodo de tiempo de 15 minutos y veamos qué tenemos ahí correctamente. Aquí puedes ver que después de la hora de apertura nosotros inmediatamente entré en este perfil de alcance. Aquí mismo y esta acción del precio aquí mismo es la acción del precio de las primeras 2-4 horas. Velas del día y estas velas de 4 horas cerraron justo aquí encima del nivel clave. Y no probamos el nivel clave correctamente. Lo vimos en el marco de tiempo más alto. Ahora, basándonos en los perfiles de mercado en niveles clave, podemos ver que hemos formado un rango justo por encima de un nivel clave y los únicos dos resultados posibles para el precio después de un perfil de rango son un perfil de expansión o una manipulación perfil, pero debes recordar una cosa que si no hubiéramos hecho todo ese tiempo superior análisis del marco correcto, si no hubiéramos determinado nuestras compras y liquidez extraída en el marco temporal más alto, entonces no sabríamos a qué lado o en qué dirección particular va a ocurrir expansión o manipulación. La expansión podría ocurrir al alza o podría ocurrir a la baja. No, le hubiera pasado a cualquiera de los dos lados y no tendríamos ni idea de eso y estaríamos simplemente adivinando la dirección al azar. Pero ese no es el caso para nosotros y tú lo sabes. ¿Por qué?
Porque ya hemos determinado nuestra liquidez extraída en el marco temporal más alto, marco de tiempo diario de 4 horas, y tenemos una dirección clara hacia la cual se dirige el precio, atraído por y ese es el máximo del CRT del lunes en el marco temporal superior. Entonces, basándonos en el análisis del marco temporal más amplio que hicimos antes, ya sabemos cuál es nuestro. El marco de tiempo más alto extraído es el que nos dio compras que nos dieron un nivel que podemos verlo como nuestro atractivo por el precio o hacia qué precio se va a extraer en el futuro. Entonces, basándonos en esa lógica, vamos a excluir los escenarios bajistas o a la baja porque el precio se inclina hacia arriba y la liquidez extraída para nosotros es mayor. Vamos a eliminar las compras bajistas y los escenarios bajistas y solo trabajar con los alcistas, ¿verdad? Ahora nos quedamos con otro problema nuevamente. Sabemos que podemos tener dos resultados posibles. Después de ajustar el perfil a la derecha, estos son los perfiles de expansión y manipulación. Ahora bien, si no hubiéramos hecho ese tiempo más alto, análisis de marco, entonces no sabríamos cuál perfil esperar si esperamos una expansión perfil o un perfil de manipulación correcto. Sabemos que nuestra liquidez extraída es mayor, pero otro problema es el perfil. Para esperar lo correcto podemos tener dos resultados posibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso aquí? Está bien. Pero de nuevo eso no es un problema para nosotros, porque hicimos nuestro análisis de marco temporal más alto y dibujamos este nivel clave en el tiempo de 4 horas marco en forma de bloque de orden y en el marco de tiempo inferior podemos ver ese precio. No probé ese nivel clave correctamente y formé el rango justo por encima de eso. Entonces, usando la misma lógica una vez más, no, sepa que si el precio va a expandirse más, primero tiene que probar un nivel clave, ¿verdad? Así que, basándonos en esa lógica, vamos a excluir la idea de esperar un perfil de expansión de inmediato porque aún no hemos probado ninguno, nivel clave sea cual sea, por lo tanto, vamos a esperar primero un perfil de manipulación para que el precio pruebe un nivel clave y luego después que el único resultado posible para nosotros es ser un perfil de expansión en sentido contrario a la derecha. Ahora decide tú mismo. Teníamos múltiples escenarios que podríamos haber tenido y esperado, pero a través de la ayuda de un marco lógico con la ayuda de perfiles de mercado y niveles clave y con la ayuda de un análisis de marco temporal más amplio, utilizamos una lógica racional para eliminar o excluir los menor probabilidad o los escenarios improbables, y al final nos quedamos solo con uno escenario que es el perfil de manipulación hacia un nivel clave y luego una expansión hacia arriba. Eso es lo que estoy predicando aquí usando un enfoque lógico, marco en lugar de adivinar escenarios al azar de la nada, ¿verdad? Y ese debería ser exactamente nuestro objetivo como comerciantes. Nuestro objetivo es utilizar la lógica para excluir otras situaciones poco probables, y escenarios de menor probabilidad y solo comercio los que tienen alta probabilidad y los que están basados en la lógica adecuada, ¿verdad? Me vas a escuchar usar la palabra lógica. Y otra vez en este episodio por lo importante que es, ¿verdad? Ahora aquí mismo puedes ver que tuvimos una manipulación, perfil después de que el perfil de alcance terminó y, luego inmediatamente después de eso formamos esta orden, bloquear aquí mismo en el periodo de tiempo de 15 minutos, lo que básicamente me dio una confirmación de que este perfil de manipulación está a punto de terminar, y ahora podemos posicionarnos potencialmente hacia esa liquidez extraída y negociada al alza, y luego hice una entrada aquí mismo en este, ordenó bloquear y lo montó más alto y justo después que teníamos un perfil de expansión hacia la liquidez captada. Ahora nuevamente el perfil de expansión terminó aquí y entramos nuevamente en este perfil de alcance. Ahora recuerde que nuestra liquidez extraída es aún mayor, que es el máximo del CRT del lunes, ¿verdad? Así que ahora podemos buscar nuevamente una entrada en el bajar el marco temporal hacia esa liquidez extraída y posicionarnos. Ahora, después de nuestro perfil de alcance, sabemos que podemos tener dos resultados posibles, que son o bien una expansión inmediata o bien un perfil de manipulación correcto. Entonces vamos a usar la misma lógica para ver que vamos a terminar con esto al final, ¿cierto? Pero antes de hacer eso permítanme recordarles TSQ nuevamente. Sabemos que dentro de un rango de CRT tenemos una secuencia de movimientos después de un lado de un CRT se purga y antes de que se alcance la liquidez extraída y esas secuencias de movimientos son una entrada de bloque de orden,
una entrada de bloque de interruptor, un OT y por último, pero no menos importante, tenemos el caso de muerte o KOD, que es básicamente el último movimiento o la última sopa de tortuga antes se purga o se alcanza la liquidez extraída del extremo opuesto del CRT. Ahora una cosa sobre los KOD o casos de muerte. Las entradas son unas de las más altas. La probabilidad se mueve dentro del rango CRT o dentro de la secuencia de TSQ. Entonces, cada vez que veas un KOD, potencialmente podrás. Considere esto como un escenario de alta probabilidad para ti mismo y puedes tratarlo con el marco y contexto adecuados. Y aquí mismo puedes ver que estamos a punto de tomar esto. Rango CRT opuesto, pero antes de eso formamos este perfil de rango. Pero no sabemos si vamos a tener un perfil de manipulación primero o un perfil de expansión de inmediato. Entonces, para eso vamos a utilizar nuevamente la lógica de niveles clave y perfiles de marcadores. Así que aquí mismo puedes ver que con este rango perfil ya probamos un nivel clave que es este bloque disyuntor aquí o este CRT alto en el marco de tiempo de 4 horas. Déjame mostrarte. Esta vela está alta en el marco de tiempo inferior, básicamente un interruptor a la derecha y podemos usarlo como un nivel clave. Ahora, una cosa que debes recordar es que ya hemos probado un tiempo superior importante, nivel de clave de marco con este perfil de manipulación aquí mismo y probé ese bloque de orden de 4 horas. Y ahora, con este segundo perfil de alcance, solo podemos esperar al menos que pruebe un nivel más bajo, marco de tiempo nivel clave y luego podemos esperar un perfil de expansión. En este caso hemos hecho exactamente eso. El perfil de alcance probó el bloque disyuntor y, además de eso, tuvimos esta última sopa de tortuga aquí mismo. Y después de eso podemos empezar a esperar una expansión aquí. Y puedes ver aquí mismo que teníamos una expansión después de este perfil de alcance y la razón por la que no teníamos un perfil de manipulación es porque este perfil de alcance ya había probado un nivel clave. Por lo tanto, no hubo necesidad de que se produjera ningún perfil de manipulación y pudimos hacerlo directamente. Espere un perfil de expansión de inmediato. ¿Bien? Y la forma en que hice una entrada aquí es que estaba esperando una entrada modelo 1 que es esta entrada de aquí. Esta es la vela que miramos tan abajo y luego esperé para que se pruebe y luego tomé una entrada aquí. Así que eso fue todo en cuanto al desglose de su comercio. Espero que os haya gustado. El capítulo de esta semana será sobre el marco temporal, alineación y selección del marco temporal y aquellos. Los capítulos cubrirán y aclararán todos sus confusión sobre los marcos temporales y sus diferentes estilos de negociación. Ahora necesito una cosa de ti y es que me la dé. Dime si te gustan estos desgloses o no, ¿verdad? Porque quiero ver y leer tus reseñas y ver si lo estás tomando en serio o no. También puedes enviarme sugerencias sobre estas averías en mis DM y te lo haré saber. Asegúrate de leerlos e incluso aplicarlos, ¿verdad? Ahora, a partir de la próxima semana, voy a empezar aceptando pagos para la suscripción del IPC de los próximos meses. Obviamente si deseas continuar el próximo mes, vamos a tener algunos temas realmente difíciles. Vamos a pasar al nivel 2 del IPC y vamos a refinar este conocimiento aún más y empezar a agregar otros conceptos y teorías importantes también. Entonces, el pago del próximo mes comienza la próxima semana y tendrás solo 5 días para enviarlo. Los pagos de lo contrario te echarían claro en 5 días, ¿no? Puedes enviar tus recibos y captura de pantalla del pago a mis DM personales y una vez verificado, pasarás al siguiente nivel del IPC.